Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos y conocidos y todos aquellos que me escuchen. Que el Señor bendiga este mensaje de hoy para que no sea en vano el tiempo ni tampoco la palabra sea pura letra. Quisiera que todo lo que voy a poner en marcha a partir de este momento en Primera de Pedro, capítulo 2, sea realmente una palabra que viene totalmente tocada por el Espíritu Santo. De esta manera nos vamos a referir una vez más al capítulo 2 de Pedro, como ya hemos visto, y nos encontrábamos con este tesoro del versículo 4, donde el título nos habla de Jesús es la piedra viva. Y después, versículo 5, y vosotros también como piedras vivas. O sea que la identificación con Él no la hacemos nosotros por nuestra voluntad. Tenemos que, vamos a reparar en primer punto, no es del que quiere, no es del que corre, no es de nadie, solo de Dios, que es el que opera y edifica a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias por esto, Señor. Si no, hablábamos siempre tonterías. Y dice que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Lo hemos visto como 3 veces ya. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuidado, hermano, porque a veces yo escucho cosas, hermosas manifestaciones, con los brazos levantados, pero sale solo de los sentimientos humanos. Y esto no es lo que Dios aprecia, no es lo que Dios recibe, no es lo que el Señor acepta. Aún tenemos que despojarnos de nuestros sentimientos para poder elevar esto que está dicho acá. No es que a mí se me ocurre, es un mandato. Que seamos casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer ofrenda espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué será esto de la ofrenda espiritual? Y ahí determina. Nosotros podemos tener muchas ofrendas, por ejemplo, a un chico en el semáforo que viene y pide y quizá le damos no sé cuánto, ahora ya no sé el valor del dinero para moverme en ese ámbito, pero le das algo de dinero y tus sentimientos quedan satisfechos. Y puedes pensar que has hecho una obra de bien y eso te llena el alma de satisfacción de lo bueno. Cuidado, eso no tiene nada que ver con esto. Nada. Te digo que nada. Acá es otro orden. No está en el plano de los sentimientos de que haces una obra buena, de que tus sentimientos se remueven porque diste algo a un chico, a una persona grande, ayudaste al ciego, le ayudaste a este, le ayudaste al otro. Porque acá lo que importa no es lo que haces, sino la motivación por lo cual lo haces. Y si la motivación es esta, que nos está explicando acá el apóstol Pedro, como piedras vivas, ahí está el primer paso. Si estás como una piedra muerta, ¿qué podés ofrecer? Como piedras vivas, entonces en conjunto es piedra sobre piedra para hacer una casa espiritual. La iglesia es un edificio espiritual, es una casa espiritual. Tú eres una piedra más que se va poniendo una sobre las otras como un ladrillo. Hoy podríamos decir, como antes se construía con piedra, ahora podríamos decir un ladrillo block, podríamos decir un ladrillo cerámico, que estás dispuesto a que el arquitecto, el albañil, el maestro mayor de obra haga la pila ahí y el edificador, el albañil, el que va a poner estos ladrillos es el Espíritu Santo, que estén siempre a su disposición.
Entonces la iglesia es edificada, como dice acá, como un templo, una casa espiritual, en donde ahora buscamos la figura como si fuera un sinónimo, que se transforma en un sacerdocio santo. Esta piedra espiritual, este ladrillo block, este ladrillo cerámico, ahora tiene en sí mismo la calidad de ofrenda. Por eso trae ofrendas de alabanza. Trae ofrendas de alabanza. Yo veo que muchos creyentes, he observado siempre, van al culto y a mitad del culto recién están como motivados por algún sentir. Han estado esperando que los sentimientos se remuevan, que los sentimientos empiecen a dirigirse a sentir. No es por sentir, porque la fe no es un sentir, la fe no es un sentimiento. La fe es una certeza. Y por lo tanto, cuando el apóstol Pablo nos dice con claridad que llevemos al culto el domingo, el sábado, el día que vas. Ahora con la pandemia se nos arruinó mucho las cosas, ¿no? Pero tú sabes que es necesario congregarse. Así que en algún momento tendremos que poner esto en prioridad. ¿Qué pandemia ni qué pandemia? Yo necesito congregarme con mis hermanos porque somos todos ladrillos vivos, piedras vivas para hacer el gran templo de Dios, aún en la tierra, como que la vemos en la tierra. Pero este es un edificio espiritual, por lo tanto está en un lugar espiritual, pero es real. Por eso la iglesia del Señor Jesucristo es espiritual. Y es feo, es duro desmontar esto de las mentes humanas de los creyentes, que siempre hablan de mi iglesia, la iglesia del otro, aquellas iglesias. No, todas son familias, con consignas propias. Familias, ninguna familia es igual que la otra. ¿Por qué? Porque estas familias están emparentadas en lo básico. Ahora tienen una misma especie nueva, una nueva raza. Lo vamos a ver enseguida nomás en el próximo versículo. Por lo tanto, estamos a disposición del Espíritu. Cuidado que tanta actividad en tu cerebro, tanta capacidad de pensar, tanta capacidad de maniobrar tus cualidades, tus capacidades, etc., estás dejando de lado la obra del Espíritu, que no tenés que hacerla vos, hermano. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para edificación, casa espiritual, templo espiritual, pero somos ladrillos vivos en la pila, y de ahí saca el arquitecto, el albañil, saca un ladrillo y lo pone en línea. Le pone la mezcla que es el pegamento. ¿El pegamento cuál es? A ver, ¿qué te parece? ¿Cuál sería el pegamento? Un mismo sentir. Si ese ladrillo no tiene el mismo sentir de los que ya están puestos, se lo deja de lado. Yo soy albañil, ocasionalmente, y yo sé poner ladrillos. Y vienen algunos cocinados en el horno que tienen promontorios, que tienen defecto de forma, no han sido bien puestos, no sé cuál es el efecto, mejor dicho, cuál es la causa, pero eso no lo puedo poner porque me destruye la línea. Y la pared va a tener un sobresaliente. O viene muy roto, o no va a tener el juego necesario,
Uno tiene la medida que yo necesito para que todos sean iguales, o sea, en cuanto a que nos dice la Escritura, un mismo sentir, una misma fe y un mismo espíritu. Y si no tiene el mismo espíritu, no puede ponerse para edificar. Por eso, tanto problema tiene el Espíritu Santo con nosotros. Porque ni siquiera estamos como los cristianos que se convirtieron a la fe en Jesús allá, creo que era en Samaria, el diácono Felipe, y predicó a Jesucristo y se convirtieron mucha gente. Y cuando se enteró Pedro, se fue Pedro y Juan a Samaria. Y allá llegaron y estaban todos allí, pero contentos, escuchando la palabra de salvación. Y se le ocurre preguntar a este Pedro, que siempre tenía. Por eso la responsabilidad de Pedro, por eso la palabra de Pedro es palabra del Espíritu Santo. Por eso yo elegí primera Pedro hasta segunda Pedro y no sé cuántos Pedro más, pero es importante Pedro. Aunque hoy nadie le pone más a los chicos Pedro. Suena feo. Hoy es Williams, o Walter, o no sé qué nombres más, que vengan por lo menos de un nivel más sofisticado. Pero Pedro quedó atrás. Algunos se llaman Pedro y ya andan por los 60 y largo. ¿Por qué? Y porque no tienen más. No hay más Pedros. Y se están poniendo viejos los Pedros que andan sueltos por ahí. Pero este Pedro tiene novedad de vida. Por eso yo tomo esta palabra de Pedro, porque es palabra del Espíritu Santo. Y fíjense ustedes, Pedro siempre atento a la voz del Espíritu. Va allá y les pregunta a los que están tan contentos, ¿ustedes han recibido el Espíritu Santo? ¿Y qué contestaron? Ni sabemos que exista Espíritu Santo. ¿Cuántos creyentes encontraría yo en las iglesias si yo voy con la valentía de Pedro? Hermano, has recibido el Espíritu Santo, la lengua de fuego, característica en donde se inició la iglesia de Jesucristo, porque eso era válida, el fuego. El fuego es lo fundamental en la iglesia del Señor Jesús. Y por ahí encuentro a alguno que me dice, bueno, sí, yo no, bautismo del Espíritu Santo. Bueno, no, porque yo no soy digno. Me va a decir cualquier cosa. Yo ya sé, porque ya me ha pasado. ¿Qué clase? Vivís en Samaria, hermano, todavía. Te hace falta ir al templo y adorar en Jerusalén, como dijo Jesús. Pero bueno, vamos con Pedro. Acá estamos. Esto es lo importante, que ofrecer sacrificios espirituales aceptables en este templo. Entonces, sentite, esto es fe. Yo no estoy solo, no estoy suelto. Y si todavía no me han puesto a formar parte, pero estoy ahí a la espera de que venga el albañil, me tome, me bañe con agua para la limpieza. Un albañil sabe que si no moja el ladrillo, el cemento no va a pegar. Así que lo tiene que meter en el agua, lo saca, pone la mezcla y lo coloca. Y en línea, un solo sentir, un mismo sentir, una misma fe, un solo Señor, un mismo Espíritu. Si no, ladrillo, fuera. O lo tira o lo rompe y se acabó. ¿Cuántos ladrillos rotos encontramos en la iglesia? Gente que ha querido que le pongan que le integren. Y están todos torcidos, todos. No, querido, tenés que estar en la pila un tiempo más. Está bien, estás elegido, pero no te has esforzado, no buscas nada. Sos un estorbo a la edificación. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Y qué querés que te diga?
mi experiencia me enseñó que hay muchos que están estorbando y no le podés decir nada. Ellos anhelan que venga el Espíritu Santo por medio del pastor, los tome y les dé un rango. Hermano, lo vamos a nombrar diácono. Piedra viva. Ahí te sentís piedra viva. Yo sabía que un día me tenían que reconocer. ¿Qué cosa? ¿Tu carne? ¿Tu carnalidad? Perdé cuidado, si es conmigo, yo no hago nada calculando conveniencias de nadie. Así que si algún diácono tengo por ahí, es por esas cosas de la vida. Bien, sacrificio, que significa ofrenda. No confundamos lo que es sacrificio. ¿Te costó mucho? Sí, vamos a ver cuánto sacrificio me costó llegar a un diploma, un título, no sé qué. El sacrificio que tuve que hacer. No tiene nada que ver eso con lo que la Escritura nos habla de sacrificio. En la Biblia el sacrificio vivo, poner el cuerpo en sacrificio vivo, quiere decir ofrenda. Así que no, cuidado con no entender bien esto, porque Pedro se va a querer escandalizar. Y no va a venir el Espíritu Santo, mirá, de pronto se aparece Pedro. No va a venir más Pedro, no te hagas problema. Ya con lo que tenía que decir lo dijo. Pero lo dijo porque el Espíritu Santo lo inspiró. Pero como ya se fue, él fue el que realmente tuvo el privilegio de saber lo que muchos no sabemos. Estas cosas les repito, hermanos, porque el Señor me ha dicho que en breve tengo que abandonar este cuerpo. Entonces, dale. Y yo también estoy como Pedro ya. ¿No te diste cuenta, hermano? Estoy repitiendo este capítulo 2 de Pedro hace rato, pero cada vez me sale más insistir, porque dentro de unos años yo no te puedo hablar más. ¿Será otro o no será nunca más nadie que te hable directamente de esta manera? Para que despiertes. Porque estamos dormidos, queridos hermanos, estamos dormidos. Esa es la verdad, estamos dormidos. Y el diablo, como comenté en una predicación no hace mucho tiempo, el diablo es como que anda con el fuelle de echar humo del apicultor. Se aprieta así y sale bocanadas de humo. Y la abejita se entorpece y se siente perdida. Y se aquieta. Y ya no tiene ni fuerza para clavar un aguijón. Y el diablo se ríe y anda con su aguijón, con su ahumador. Y así, el otro día alguien me dijo, ¿sabe qué? Quiero conversar con usted porque ya el Camachuí ya no tiene más quien le eche humo. Ya se fue el humo. Quiero hablar con usted. Había escuchado mi predicación, porque yo soy apicultor, había sido. Entonces tomé ese ejemplo. Mire, yo me reí, no le entendí muy bien qué me quiso decir, pero me volvió a repetir mientras se iba. Quiero volver a hablar, que usted tenga un tiempito para mí, porque ahora ya se me fue la tontera del humo que me estaba echando el diablo. Eso me quiso decir. Y hablamos. Y efectivamente entendió ahora cómo se mueven las cosas. Cuidado con el diablo, porque él anda con el ahumador. Muy sonriente, se te arrima, te echa un poquito de humo y... ¡ay, qué felicidad! Me estoy adormeciendo. Y viene el Espíritu Santo y dice, está dormido, déjalo. Por eso dice, despierta tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Y te levantará de los muertos. Pero eso es para otro, hermano. Eso no es ni para mí ni para vos. Bueno, si quieres tomarlo así, yo siempre lo tomo como que es para mí.
y trato de despertarme, poner bien las antenas, moverme bien, porque esto es tremendo, esto es tremendo. La piedra que los edificadores desecharon, versículo 7, ha venido a ser la cabeza del ángulo. O sea, la cabeza del ángulo, no entendemos muchas veces cómo es, pero en las edificaciones antiguas era muy distinto. Entonces, el arquitecto, ¿no?, que por eso arquitecto viene de lo que se les ponía al que manejaba los cálculos del arco. Las grandes catedrales del mundo no están hechas con cemento, salvo las más modernas desde que el cemento existe. Eran levantadas columnas de piedra sobre piedra, y piedras enormes, de manera que después se iban agregando piedras hasta formar el arco. Y esa fuerza del arco hacía que hubiera techo afirmado en esas columnas. De ahí viene que el que sabe hacer esos cálculos de colocación de las piedras, hoy es un título. Se recibió, fulano se recibió de arquitecto. Arquitecto, ¿qué quiere decir? En latín, techo arqueado. Mire usted. Así que el arquitecto viene de aquel tiempo que es la Edad Media, en donde tectus en latín es techo, y arco, el arco que hace un techo, en donde no se ponía cemento, no se ponía pegamento, no se ponía nada de nada. La fuerza la hacía el arco. Ahí está. Y el arco entonces no se podía hacer. Qué importante que es esto. Dice entonces que, y se usaba la cabeza del ángulo, se usaba la piedra, por eso la piedra fundamental era las piedras de los ángulos del edificio. Ahí trabajaba el arco. Trabajaba en la punta. Jesús es piedra viva y piedra de ángulo, donde el edificio está asentado y no se va a caer. Qué importante que es comprender esto, porque uno dice piedra del ángulo. Sin embargo, encontramos que la piedra que los edificadores desecharon, no, esta no sirve, yo no quiero esto para construir, quiero construir una vida de otra manera, con otra base. Bien, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea que un ángulo, ahí está la piedra del ángulo. Otro ángulo, a otra piedra. Y entonces ahora el que desecharon es esa piedra del ángulo. Y dice, ha venido a ser la cabeza del ángulo y será piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea que los que edifiquen, dejando de lado esa piedra, la saquen y pongan cascote apisonado, eso se va a venir abajo. Eso es lo que quiere decir. Porque tropiezan en la palabra. Hasta ahora daba un ejemplo, ahora viene justo a enganchar en la realidad. Tropiezan en la palabra espiritual, siendo desobedientes. Oh, ahí está la clave. No, pero hay que ver, no sé. No, créelo tal cual, hermano, con el corazón en la mano, créelo. No pongas a considerar. El otro día hablé del peligro de considerar. No consideres. Sí. De pronto dice, voy a meditar la palabra, o eso es meditación. Lo único que se hace es consideración. La meditación, te voy a explicar un poquito también qué significa meditar en la palabra. Meditar en la palabra, primeramente es, para poder meditar tenés que conocerla.
No puedes ponerte a meditar en una palabra que lo lees por primera vez y no sabes dónde va incluida en un conjunto. Entonces, cuando meditas tenés que saber que esto tiene un encaje. Encaje significa que es de ahí, no lo vas a poder sacar. De manera que el Espíritu Santo te dio ese encaje, esa palabra es de ahí. Voy a meditar. Entonces, ¿cómo puedo hacer meditación? Empiezo a ampliar en oración, ampliar y buscar que el Espíritu Santo me dé la comprensión, porque a mí me ha sido dado de su Espíritu, del Padre. Y el Espíritu del Padre mora en mí, mora en ti. Tenés que depender de Él. No hagas nada. Entonces haces una meditación mental, estás haciendo teología personal. La meditación debe ser algo que te eleva. ¿Cómo termina una meditación espiritual? Postrado. A veces en lágrimas. Pero no por tus pecados. Ya pasó ese tiempo. Ya tiene que haber quedado atrás el pecado. Déjame de jorobar. No se puede seguir en el pecado, te levantás, muy bien, al pecado de nuevo. No, basta ya. Dice, dejemos el pecado que nos asedia y lancémonos a la perfección, que significa un caminar todos los días con algo nuevo. Que lo nuevo sea para ti, hermano, en esta noche, que sea que cuando pienses en las Escrituras, ya sabes, tendrás que terminar en el piso. Ese será el final de tu meditación. Empiezas leyendo y terminas llorando. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.